Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todos los martes, acompañándolos con la columna de literatura para viajar lejos. Pero bueno, siempre con la compañía de María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchísimas gracias, buenos días a vos, a la audiencia. Como siempre, un placer para mí estar en la radio. Bueno, para todos aquellos que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, y como siempre lo digo, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahora también en Facebook pueden encontrar los videos, porque estamos subiendo tanto en YouTube como también a Facebook los distintos videos y los distintos podcasts que hacemos aquí de punto de partida, ya sean las columnas o también las entrevistas. Así que bueno, pueden encontrarlo ahí en Facebook en la parte de video. Creo que se llama Watch, la parte, la sección de videos de YouTube, de Facebook, perdón. Y si no, en YouTube, en el Libertador Vergara, ahí nos pueden encontrar. Bueno, después que arranca el año de Semana Santa, ya entró el último ciclista, con algunos problemas entró el último ciclista, pero entró. Llegó. Así que bueno, llegó, con algunos problemitas, pero llegó. Y bueno, arranca el año, como decimos nosotros aquí en Uruguay, después de Semana Santa. Bueno, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a ir lejos en el tiempo y lejos en el espacio. ¿Te acordás cuando hablamos de las lenguas indoeuropeas? Sí. Trabajamos las lenguas indoeuropeas y hablamos dentro de esas lenguas indoeuropeas del ruso como un idioma que además se fue expandiendo debido justamente a la gran extensión del territorio ruso europeo, ruso asiático. Y vamos a hablar de uno de los más grandes escritores de la historia universal, que es León Tolstoy. Muy bien. Entonces vamos a hablar del autor y vamos a hablar además de la situación geopolítica que en ese momento estaba viviendo la Rusia zarista. Sí. Porque estamos hablando de la última etapa de la Rusia zarista y de un reformador del pensamiento como fue León Tolstoy. Está influenciado, por supuesto, por Fyodor Dostoyevsky, a quien vimos el año pasado. Sí, vimos el año pasado. Y ya veíamos también... Pueden ir a alguna de las columnas anteriores. Bueno, tenemos 130, creo, columnas anteriores, y ahí pueden encontrar una cantidad de autores, ¿no? Y ahí vimos el año pasado, que fue no hace tanto tiempo, a Fyodor Dostoyevsky. Pero hoy vamos a hablar de este gigante, autor de nada menos que de Guerra y Paz, ¿no? Uno de los libros realistas más importantes de la historia universal y del realismo, por supuesto, como corriente, ¿no? Bueno, contanos, María, un poquito. Muy bien, vamos a hablar entonces de él primero como persona. Bien. Se llamaba Lev Nikolayevich Tolstoy. No nos olvidemos que en Rusia los nombres constituyen una realidad muy particular. En algún momento lo vamos a tratar. Bueno. Hay un nombre que es propio de la familia, un nombre por el que es conocido por el común de la sociedad, otro nombre que es propio de la familia y los amigos, hay apodos. Es decir, es muy difícil, por eso es muy difícil leer a Tolstoy. Porque, por ejemplo, en Guerra y Paz, donde tenemos 500 personajes, él habla de 500 personajes y de la vida de esos 500 personajes, es muy difícil porque cuando los menciona, se hace complicado identificarlos. Porque además nuestra forma de hablar y nuestra cultura lingüística es totalmente diferente. Claro. Lev Nikolayevich Tolstoy nació el 9 de septiembre de 1828 en Yasnaya Poliana, Rusia. Falleció muy grande, falleció con 82 años para la época, ¿no? Sí, para la época, sí. El 20 de noviembre de 1910, en Lev Tolstoy, que vendría a ser, digamos, un terreno de su propiedad, porque era noble y tenía propiedades,
en su país de origen. Es el sinónimo del realismo. El realismo es la corriente literaria y artística que trabaja la realidad, es decir, que trata de mostrarte la realidad tal cual es, sin subjetividades, sin eufemismos, y el realismo puede ser cruel, por supuesto, ¿no? Sin lugar a puede dudas. ser cruel. Y acá tenemos un ejemplo en León Tolstoy, que además es un exquisito, fue un exquisito de la literatura, pero que podía ser patético en algunas de sus narraciones, podía ser cruel en otras. Es típico de esa corriente literaria que después nosotros vamos a ver en Honoré de Balzac, en Guy de Maupassant, es decir, una corriente literaria que trata de pintar la realidad del pueblo y de la sociedad donde está el escritor o el artista, ¿no? El origen de Tolstoy fue aristocrático, por supuesto, y muy rico. Su padre era noble y era un terrateniente, y su madre era princesa. En Rusia la aristocracia real, digamos, es muy grande porque la familia real era muy grande y porque además tenía muchas ramificaciones. Bueno, María, es un territorio muy grande, ¿no? Claro, Entonces, también, estamos hablando tiene de... sentido que tenga muchas ramificaciones. claro ¿no? que sí, por supuesto. Además, no nos olvidemos, tiene 11 usos horarios, vos imagínate, ¿no? Sí. Se llamaba María Volkonsky, la madre de León Tolstoy. Quedó huérfano cuando era chiquitito. La mamá murió cuando él tenía 1 año y medio y el padre cuando él tenía 11. Entonces lo criaron unas tías, pero no eran las tías quienes los educaban, sino que tuvo preceptores. Toda familia que se preciara, en esta época que estamos hablando, máxima en Rusia, educaba a sus hijos mediante profesores, mediante preceptores que los educaban en casa antes de que entraran en la universidad. Estamos hablando de los hijos varones. Sí. Estamos hablando de los hijos varones. Las mujeres tenían otro tipo de crianza, con institutrices, y eran criadas para, digamos, ser amas de casa, para presentar después a sus hijas en sociedad. Claro, estamos hablando de la aristocracia, que era un pequeñísimo núcleo en Rusia en ese momento. Mientras esto pasaba en la familia de Tolstoy, el pueblo ruso, incluyendo los, podríamos decir, los vasallos o los siervos de las tierras de los Tolstoy, vivían en una pobreza extrema, muchas veces en la miseria. Entonces ahí tenemos un caldo de cultivo para lo que va a ser después la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Bolchevique. Pero volvamos a nuestro queridísimo León Tolstoy, ¿no? Es entonces educado por preceptores, todos hombres, por supuesto, como correspondía a la época. No fueron muy exigentes con el rendimiento académico, por lo tanto Lev, o León, como lo queramos llamar, era bastante malo en los estudios. Bastante malo. Yo diría que de malo para abajo. En 1843 se matriculó en la Facultad de Letras en la ciudad de Kazán, pero dejó la carrera para seguir Derecho. De todas maneras era un estudiante pésimo. Pésimo. Pero era pésimo porque no tenía facultad o porque no quería estudiar. No estudiaba, no le gustaba. Bueno. Era extremadamente inteligente. Entonces, exactamente. Era claro, no estudiaba. Bueno, de porque hecho no lo quería. vemos después en los escritos, ¿no? No quería estudiar. No quería estudiar. Él mismo dijo que vivió una vida de disipación. Disipación era la palabra más adecuada para decir que hacía lo que se le antojaba y vivía de cualquier manera. De bohemio. Jugaba a las cartas todo el tiempo, bebía con... Tenía un asombroso, según cuentan, ¿no? Y él mismo decía que tenía una asombrosa capacidad de beber sin emborracharse. O sea, era un gran bebedor. Y resistía tomar enormes cantidades, pero además imagínate lo que toman los rusos. Por ejemplo, el vodka, por ejemplo, ¿no? Ellos están acostumbrados a bebidas de muy alto nivel de alcohol porque es un clima que en invierno es muy frío. Bueno, él jugaba las cartas, resistía muchísimo beber mucho alcohol, no seguía reglas. En su libro que se llama Adolescencia, él cuenta todo esto y que entre Kazán, la ciudad donde él estudiaba, entre comillas, y San Petersburgo se desarrollaba esa vida de disipación a la que él refiere. Era tanto lujo y tanta la falta de control, tanta la falta de propósito además, que cuando terminó la universidad en 1847, volvió a Yasnaya Poliana, o sea, su lugar natal, a las tierras de su familia, porque tenía como la necesidad de volver a sus raíces, debido justamente a toda esa vida sin rumbo que había llevado, ¿no? De todas maneras, se licenció. Claro. Se licenció en Derecho. ¿Qué pasa? Cuando llega a Yasnaya Poliana y a sus tierras, empieza a ver cómo vive el pueblo.
empieza a darse cuenta de las diferencias que existen entre ese núcleo privilegiado de la nobleza y la aristocracia rusas y los siervos, los que vivían en las tierras, los trabajadores de su familia, que era una pobreza extrema, rayana en la miseria, y a veces la miseria lisa y llana, con una mortalidad infantil espantosa, con hambrunas terribles, con inviernos crudos en los que moría un importante número de la población. Entonces, esa realidad lo golpea muy fuerte a León Tolstoy y quiere cambiar. Se vuelve un hombre extremadamente sensible frente a la desgracia de los otros. Eso habla mucho de su sensibilidad después como escritor. Claro, los nobles como Tolstoy tenían siervos, ¿no? Y esos siervos producían y trabajaban para el dueño de las tierras. Es decir, que no solamente eran campesinos y criaban animales, sino que además tenían telares y todo era para el dueño, para el propietario, que después distribuía de acuerdo con su gusto, además, ¿no? Sí, por supuesto. Y con su idea. Como toda monarquía, ¿no? Que por supuesto, y la monarquía rusa, sí, la monarquía zarista, como vos decís, como toda monarquía, pero fue especialmente cruel con el pueblo. El pueblo estaba en una absoluta y total desprotección. Fue tan grande el golpe emocional que León Tolstoy se propuso como proyecto de vida mejorar las condiciones de sus trabajadores, pero además de los pobres de Rusia. No sabía cómo empezar, era muy joven, estaba inmaduro todavía, y tomó la decisión de entrar en el ejército. Su hermano, Nicolás, o Nikolai, le dio también ese espaldarazo para que entrara en el ejército y fue nombrado oficial de artillería después de dar los exámenes de rigor. Como noble que era, entraba con un alto grado, no era un soldado Claro, raso. claro, sí, por supuesto. Eso era justamente debido a su posición social. La misión que inició la carrera de León Tolstoy fue combatir las guerrillas de los tártaros en el Cáucaso. ¿Se acuerdan del mapa de Asia? El Cáucaso es la cordillera impresionante que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es un lugar bellísimo, hermosísimo. Allí vivían los tártaros, que por otra parte procedían del centro de Asia, y que se enfrentaban a la monarquía zarista porque querían sus propias tierras y su independencia. Contra estas guerrillas peleó León Tolstoy con una temeridad impresionante. No solamente no tenía miedo, era temerario. Era un hombre que, digamos, no le importaban las consecuencias para él mismo. Sí protegía a quienes estaban a su cargo. Ahora, algo cambió en él, porque esos bellísimos paisajes del Cáucaso lo hicieron sentir en comunidad con la naturaleza. Entró en una especie de misticismo que tenía que ver con la unión espiritual entre el humano y la naturaleza. Podríamos decir, qué contraposición, ¿no? Sí. Estamos hablando de un hombre que es un alto cargo en el ejército ruso, pero que al mismo tiempo tiene la sensibilidad de sentirse uno en la unidad planetaria. Pero esto le va a llevar un trabajo espiritual que después lo hace el escritor que fue. En 1853 se desató la guerra de Crimea. Crimea siempre ha sido un lugar de guerra. La península de Crimea, que está en el Mar Negro, que le pertenecía a Ucrania hasta hace unos años cuando fue invadida por Rusia. Hoy en día está en poder de Rusia, pero siempre ha sido una región muy particular porque está en un punto estratégico, en el Mar Negro. Es decir, estamos hablando de un lugar de navegación y de conexión entre Europa y Asia. De conexión además entre zonas de gran producción económica. Bueno, esa guerra de Crimea fue y Tolstoy pidió ser destinado al frente de batalla. Pero estaba en esa contraposición entre lo que era su temeridad, su capacidad de luchar, la fuerza impresionante de su carácter al momento de la pelea, pero al mismo tiempo el dolor de los que sufrían. Y le decepcionaba mucho la cobardía de algunos de sus soldados. Entonces era muy intensa su sensación de que estaba opuesto a algo en él, de que había algo que no estaba bien. Terminó yéndose del ejército y descansó un tiempo en Yasnaya Poliana, en sus tierras, para después dedicarse a escribir y a tratar de mejorar la vida de los pobres.
rescatar de la miseria al pueblo campesino, decía él, y a los pobres del medio urbano. En este tiempo, cuando dejó el ejército y después de haber descansado, viajó por Alemania, Francia y Suiza. Allí se nutrió de una cantidad de ideas pedagógicas del momento. Ideas pedagógicas que aplicó. Como tenía dinero, Claro. tenía poder económico y poder político, y tenía espacio, fundó una escuela para chicos pobres, una escuela gratuita y que no tenía obligación de asistencia. No se podía castigar a los alumnos, de ninguna manera, en una época en la cual el castigo de los alumnos era Sí, lo más sí. común, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo, te diría yo. Entonces, era para chicos pobres, principalmente que eran, digamos, hijos y nietos de sus siervos, pero aquellos que quisieran podían ir. No había una obligación de asistencia, pero sí había una enseñanza principalmente moral, que estaba basada en la Biblia, en el Antiguo Testamento de la Biblia. En esta época, además, fundó un periódico, el Yasnaya Poliana, con el nombre de las tierras, ¿no?, donde él vivía. A la primera escuela que fundó León Tolstoy siguieron otras. Pero estamos hablando de que estaba en la Rusia zarista totalitaria, absolutamente. Estos movimientos no eran del agrado de nadie, ni de la nobleza, ni del ejército, ni de la iglesia, ni de la monarquía. Empieza a escribir a favor de los más desfavorecidos. Hace una crítica muy dura a la imposición y a la falta de libertad, a la incapacidad de poder expresarse libremente. Es decir, una de las ideas más importantes que León Tolstoy cultivó fue la libertad de expresión. Estamos hablando de un totalitarismo donde la libertad de expresión estaba fuera de total discusión. Sí, no sí, había sí, libertad de expresión. Algo que la humanidad todavía no aprende. Pues no, por supuesto que no aprende. Entonces, iba contra la falta de libertad de expresión, iba contra la monarquía, iba contra los opositores a la monarquía, o sea, estaba en contra de prácticamente todo, y se enfrentó a la Iglesia Ortodoxa, que lo va a excomulgar. Sí. Porque dentro de la Iglesia Ortodoxa, Tolstoy, que venía de una experiencia más mística, más en contacto con los más desfavorecidos y con la naturaleza, él habla de que había una liturgia arcaica, es que la liturgia era arcaica totalmente, estaba en contra de gran cantidad de íconos, gran cantidad de imágenes, una gran cantidad de símbolos que tenía la iglesia. La hipocresía de los clérigos lo ponía sumamente malhumorado y decía que le molestaba mucho el olor a incienso, porque en la iglesia ortodoxa había una profusión muy grande de incienso. Entonces, se ganó la enemistad de los clérigos, de la iglesia ortodoxa, que lo va a excomulgar posteriormente. Ya estaban llegando los rumores de León Tolstoy al zar y a su familia, lógicamente. Eso te iba a decir yo, el zar. Por supuesto, ya ¿no? se empezó a ponerse, se le pusieron seguramente los pelos de punta, me imagino. Y arremetió además contra el ejército. Ahí fue cuando el zar ya no lo perdonó. Basándose en el Sermón del Monte de Jesús, plantea que el humano no puede guerrear, que el humano no puede pelear, que la idea es que si estamos hechos para el amor, estamos hechos para la compasión, para entender al otro, no podemos pelearnos. Entonces ya va contra un elemento básico del totalitarismo, que es el ejército. Sí, por supuesto. Entonces hay un enfrentamiento muy grande allí. La nobleza y el zar ya lo tenían entre ceja y ceja, y en cualquier momento iba a volar León Tolstoy. En 1861 otorgó la emancipación a sus siervos. Los liberó. En 1860 había sufrido él la pérdida de su hermano Nikolai, que había sido su gran fortaleza, su gran respaldo, y eso lo hizo sufrir muchísimo, muchísimo. Además, a pesar de lo intensamente espiritual que era León, la muerte de Nikolai lo hizo entrar en una profunda depresión. Más allá de la importancia que le da al espíritu y a la trascendencia del espíritu, se quedó sin su hermano, y eso lo afectó profundamente. Se refugió definitivamente en Yasnaya Poliana, se casó ya grande en 1862 con Sofía Bers, que era hija de un médico moscovita, o sea, un médico de Moscú,
Moscovita es el gentilicio de Claro. las personas que viven en Moscú, que nacen allí, y que compartió su vida. Lo comprendió tanto, lo ayudó tanto, le dio el sentido práctico que le faltaba a León Sofía. Tenía 18 años, ella, y él 34, y estaba deslumbrada con él, totalmente deslumbrada. Aquel hombre experimentado, que había vivido tanto. Él incluso cometió lo que los padres de Sofía pensaron que era una torpeza, le dio el diario de su vida de adolescente, donde tenía registradas todos aquellos desafueros, todas aquellas locuras que había cometido siendo adolescente. Ella, en lugar de escandalizarse, quedó encantada. Encantada. Entonces lo cuidó, le dio tiempo para que escribiera. Ella fue teniendo hijos, tuvieron 13 hijos en común. 13 hijos. Bien. Ella fue criando los hijos, se dedicó a los hijos de ambos, pero además de eso le dio tiempo y espacio para que escribiera nada menos que Guerra y Paz. Guerra y Paz, que es una de las novelas más intrincadas, no por lo intrincada de la trama, sino por la gran cantidad de personajes. Estamos hablando de la vida de 500 personajes que León Tolstoy representa de una manera magistral. Yo no pude terminar de leerla, Mirá. porque me enredé con los nombres de los personajes principalmente. Pero lo que está escrito es de un poder, de una fuerza y de un realismo tan fuerte que te impacta, te emociona, te hace condenar a determinadas personas, te hace sentir una enorme piedad por otros. Es decir, es un libro realmente, un monumento literario, lo llaman los críticos, y considero que es así. Sofía Verst, la esposa de León Tolstoy, copió 7 veces el manuscrito a medida que su esposo lo corregía. Eso es amor. Eso es amor. Y además de eso, cuidaba del patrimonio de la familia porque él estaba dedicado a escribir y a tratar de reformar ese mundo tan, digamos, tan bipolar que existía dentro de Rusia, de la riqueza, la nobleza y la pobreza más absoluta. Criaba a los hijos, presentaba a las hijas en sociedad, le copiaba el manuscrito 7 veces, se encargaba de las propiedades, regía la casa, lo acompañaba. Muy importante. Cuando él necesitaba silencio se lo daba. Además de presentar a sus hijas en sociedad, todo estaba en las manos de Sofía. Él a veces necesitaba tiempo para estar solo, para recorrer donde vivían los pobres, porque además hacía eso. No los miraba desde la ventana. Iba donde vivían los que habían sido sus siervos, sus empleados, donde vivía la gente pobre de la ciudad, y trataba de sentir lo que sentían. Te decía que Guerra y Paz está catalogado como un monumento literario, no solo en Rusia, y ya desde el primer momento en que lo publicó fue famoso en toda Europa. Se tradujo rápidamente a todos los idiomas del momento, que eran importantes en el momento, y fue la influencia fundamental para el realismo y las corrientes posteriores, Claro. literarias y artísticas. El autor, León Tolstoy, consideraba que esa notoriedad también constituía un pecado. Entonces trataba de alejarse mantenerse al margen. Exactamente, de mantenerse al margen. Guerra y Paz apareció por entregas en la publicación El Mensajero Ruso. Fíjate, fue desde 1864 a 1869. Estamos hablando de 5 años de historias publicadas en el semanario. Es inmenso. Sí, sí, sí. Inmenso. Después siguieron Ana Karenina, que es una obra impactante, impresionante, que habla justamente de una pasión adúltera, ¿no? Ana Karenina es un libro estupendo. Ese sí, lo leí todo. Porque además no tiene la magnitud Claro. en cuanto a cantidad. Claro, es más fácil de leer. Ana Karenina apareció en el mismo El Mensajero Ruso entre 1875 y 1876. Otro libro espectacular, la Sonata Kreutzer, de 1890. Y el inefable La muerte de Iván Ilich, que les recomiendo si quieren ingresar a León Tolstoy. Estos libros están todos en plataforma, además, ¿eh? Además de estar en las bibliotecas, están en plataforma. La muerte de Iván Ilich es considerada una de las novelas cortas mejor escritas de todos los tiempos. Mirá. Y yo considero que es así. Yo considero que es así. Los últimos años de la vida de León Tolstoy fueron acordes con su pensamiento y su forma de sentir. Trabajó como zapatero varias horas al día, estamos hablando de que ya estaba viejito. Vivió con los pobres. No bebía ni fumaba, se hizo vegetariano. Y dormía en un catre duro, con poco abrigo.
Imagínate los inviernos rusos, ¿no? Pobre León. En esta etapa de su vida, en la etapa final, fue acompañado por un discípulo, un acólito, el doctor Marivetsky, que había dejado una clientela muy importante en Moscú para seguir a este hombre que ya era considerado un reformador del pensamiento. Y era muy criticado, por supuesto, por la nobleza. Sí. Estamos hablando de los últimos años del zarismo. Claro, Ya- claro, sí. Ya estamos hablando de un caldo de cultivo muy importante en las clases más desfavorecidas en Rusia que van a llevar a la revolución de 1917. Imagínense ustedes que cómo sería el pensamiento renovador y reformador de León Tolstoy a aquellas personas que eran sensibles frente a esta Claro. situación. Por esa razón era prácticamente odiado por la gente digamos, Por la de burguesía la cúpula zarista. y la burguesía, exactamente. Un día se fue de su casa con su amigo, el médico, se fueron los dos a tratar de seguir recorriendo y buscando gente con quien vivir y de quien aprender. Se fue la madrugada del 10 de noviembre de 1910. Sofía, la esposa, que ella también era grande, por supuesto, recibió una carta que explicaba las razones por las que se iba. Es decir, quería vivir lo que le quedaba de vida con los menos favorecidos de la sociedad. Pero a los 4 días nomás, León Tolstoy se enfermó severamente de los pulmones. Estamos hablando de noviembre, Sí. claro. Estamos hablando de que entraba el invierno. ¿No? Sí. Estábamos... Sí, a la edad que tenía ya. Por supuesto. Sí. Y lo refugiaron en la casa del jefe de estación de Astapovo, y la familia del jefe de estación del tren cuidó a León Tolstoy hasta que murió. Sofía pudo llegar antes de que él muriera. No lo perturbó en sus últimos momentos, no quiso llegar hasta él porque él se había ido y porque quería estar solo, porque quería terminar sus días solos y ella no quiso perturbarlo. Pobre Sofía. Cuando murió le dijeron que las últimas palabras de su esposo habían sido amo a muchos. Ni siquiera se sintió reconocida, amo a mi esposa y amo a muchos. No. Vivió una vida muy de mucha inquietud, ¿no? Por él, porque además tenía que criar esa familia tan grande, por la salud de él, por lo que él sentía, por todas esa sensibilidad exquisita que muchas veces lo tenía a maltraer, y allí estuvo ella acompañándolo hasta el final. Es admirable la obra de León Tolstoy, pero también su vida. Él buscó la verdad con honestidad. Intentó cambiar la vida y la estructura de una sociedad terriblemente injusta, que luego que colapsó de una manera espantosa pocos años después de su muerte. Pocos años después de la muerte de León Tolstoy, todo ese caldo de cultivo del que hablábamos, de una pobreza extrema, de un olvido por parte de la nobleza y de la burguesía rusas del pueblo, el hecho de que existía un régimen feudal, porque estamos hablando de un feudalismo, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, y era un régimen feudal. Allí los señores eran los dueños de todo, de las tierras. Date cuenta que podían emancipar a sus empleados, significa que eran prácticamente sus esclavos. Claro. Dueño de las tierras y dueño de las personas. Dueño de las personas, Totalmente. exactamente. Sí. Entonces, ese fue el caldo de cultivo en el que se fue gestando la revolución bolchevique. León Tolstoy se definía a sí mismo como anarquista cristiano. Y estaba totalmente seguro de que los evangelios eran la verdad, que Jesús fue de alguna manera su modelo a seguir durante toda su vida adulta. Después que él madura y empieza a darse cuenta del entorno, él va a ver en Jesús de Nazaret a su ejemplo fundamental de vida. Y los evangelios fueron la base de toda su filosofía. Y creía en la igualdad, creía sinceramente en el amor, estaba en contra de toda la parte icónica y de todo lo que tenía que ver con las estructuras, no solamente dogmáticas, sino exteriores de la Iglesia Ortodoxa. Por esa razón fue excomulgado. Y sus buenas intenciones y sus sacrificios no fueron reconocidos. No se los reconoció, ni en ese momento ni después, por parte de los rusos. Mucho después va a ser
enaltecido León Tolstoy. Incluso lo veían con suspicacia hasta sus propios, hasta los propios pobres que estaban alrededor de él, porque era tan grande su honestidad que parecía forzada. Claro, se entiende. Que parecía que no era real. Entonces lo miraron con suspicacia hasta aquellas personas a las que él les hacía el bien. Con sospecha, exactamente. Ahí está. Y ahí, bueno, sin embargo, nadie puede negar, y después de un tiempo, y después de establecido ya la revolución y todo lo demás, nadie negó el compromiso, el deseo de hacer el bien, la búsqueda de cambiar la sociedad y lo grande que fue como escritor. Un gigante, uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Y vamos a hablar un poquitito de La muerte de Iván Ilich, que para mí es la obra maestra de León Tolstoy. Y voy a leer un fragmento, si vos me permitís, si la audiencia quiere. Por supuesto, claro que sí. Es una novela corta, ¿eh? Es una novela corta. Decíamos que se considera tal vez una de las novelas cortas mejor escritas de todos los tiempos. Está escrita in extrema res. Se habla de in extrema res cuando se empieza por el final. Es decir, Iván Ilich está muerto, murió. Hay toda una serie de escenas que tienen que ver con cómo toma la familia la muerte de Iván Ilich. Pero luego está la historia de Iván Ilich detrás. Y termina de alguna forma circularmente con la muerte en efecto, ¿no? Con el momento de la muerte de Iván. Está ambientada en el siglo XIX. Es la historia de un juez de la alta magistratura rusa que vive sencillamente y que quiere escalar. Es una pintura tan impresionante de lo que era la clase media alta o la clase alta baja, digamos, de la Rusia del tiempo, cuando las personas quieren escalar, cuando toda su vida está en pos de esa escala socioeconómica, ¿no? Y es además una historia sobre la vida y la muerte, y sobre la importancia de la vida y de los lazos con las personas. Iván Ilich no es del todo feliz ni en su matrimonio, pero lo sobrelleva, dedicándole mucho tiempo al trabajo. Llega a ser magistrado, compra una casa acorde a su posición, pero un día está arreglando unos cortinados, le está mostrando al instalador cómo tienen que los cortinados, se cae, se golpea y comienza su enfermedad. Se da un golpe muy, muy fuerte y comienza su enfermedad hasta su muerte. Decíamos que está escrito in extrema res, que empieza por el final. Y si vos me permitís, voy a leer un pedacito por supuesto, de La muerte de Iván Ilich, del gigante León Tolstoy. Durante una pausa en el proceso Melvinsky, en el vasto edificio de la audiencia, los miembros del tribunal y el fiscal se reunieron en el despacho de Iván Yegorovich Shebek y empezaron a hablar del célebre asunto Krasovsky. Fyodor Vasilievich declaró aclaradamente que no entraba en la jurisdicción del tribunal. Iván Yegorovich sostuvo lo contrario, en tanto que Piotr Ivanovich, que no había entrado en la discusión al principio, no tomó parte en ella y echaba una ojeada a la gaceta que acababan de entregarle. «Señores», exclamó, «Iván Ilich ha muerto». «¿De veras?» «Ahí está, léalo», dijo a Fyodor Vasilievich, alargándole el periódico que, húmedo, olía aún a tinta reciente. Enmarcada en una orla negra figuraba la siguiente noticia. «Con profundo pesar, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar el viernes a la 1 de la tarde». Iván Ilich había sido colega de los señores allí reunidos y muy apreciado por ellos. Había estado enfermo durante algunas semanas y de una enfermedad que se decía incurable. Se le había reservado el cargo, pero se conjeturaba que, en caso de que falleciera, se nombraría a Alexeyev para ocupar la vacante y que el puesto de Alexeyev pasaría a Vinikov o a Shaptel. Así pues, al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich, lo primero en que pensaron los señores reunidos en el despacho fue en lo que esa muerte podría acarrear en cuanto a cambios o ascensos entre ellos o sus conocidos. Ahora de seguro obtendré el puesto de Shtabel o de Vinikov, se decía Fyodor Vasilievich. Me lo tienen prometido desde hace mucho tiempo, y el ascenso me supondrá una subida de sueldo de 800 rublos, sin contar la bonificación.
Ahora es preciso solicitar que trasladen a mi cuñado de Kaluga, pensaba Piotr Ivanovich. Mi mujer se pondrá muy contenta. Ya no podrá decir que no hago maldita la cosa por sus parientes. Yo ya me figuraba que no se levantaría de la cama, dijo en voz alta Piotr Ivanovich. Lástima. Pero vamos a ver qué es lo que tenía. Los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad. Mejor dicho, sí la diagnosticaron, pero cada uno de manera distinta. La última vez que lo vi pensé que estaba mejor. Y yo, que no pasé a verlo desde las vacaciones, aunque siempre estuve por hacerlo. ¿Y qué? ¿Ha dejado algún capital? Por lo visto su mujer tenía algo, pero solo una cantidad ínfima. Bueno, habrá que visitarla, aunque hay que ver lo lejos que viven. O sea, lejos de usted. De usted todo está lejos. Ya ve que no me perdona que viva al otro lado del río, dijo sonriendo Piotr Ivanovich a Shevek. Y hablando de las grandes distancias entre las diversas partes de la ciudad, volvieron a la sala del tribunal. Aparte de las conjeturas sobre los posibles traslados y ascensos que podrían resultar del fallecimiento de Iván Ilich, el sencillo hecho de enterarse de la muerte de un allegado suscitaba en los presentes, como siempre ocurre, una sensación de complacencia, a saber, el muerto es él, no soy yo. Cada uno de ellos pensaba o sentía, pues sí, ha muerto, pero yo estoy vivo. Los conocidos más íntimos, los amigos de Iván Ilich, por así decirlo, no podían menos de pensar también que ahora habría que cumplir con el muy fastidioso deber, impuesto por el decoro, de asistir al funeral y hacer una visita de pésame a la viuda. Los amigos más allegados habían sido Fyodor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich había estudiado leyes con Iván Ilich y consideraba que le estaba agradecido. Habiendo dado a su mujer durante la comida la noticia de la muerte de Iván Ilich y cavilando sobre la posibilidad de trasladar a su cuñado a su partido judicial, Piotr Ivanovich, sin dormir la siesta, se puso el frac y fue a casa de Iván Ilich. Cómo el autor enlaza, entreteje los sentimientos y los intereses. Sí. Claramente se ven los intereses, ¿no? Vos sabés que además lo hace sin hacer un juicio de evaluación. Sí. Esto tiene el realismo también. Una pintura clarísima de las cosas que pasan y de los pensamientos que acuden a las personas en un momento como este. Y bueno, y a medida que se va dando la narración de la vida de Iván Ilich, qué cosas quería y pensaba el propio Iván Ilich, que no estaban muy lejos de lo que pensaban y sentían estos amigos suyos. La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Recomendable. Bueno, así pasó entonces Tolstoy para viajar lejos en este 2024. Contame un poquito, que ya que empezamos con los talleres literarios. Ya empezamos con los talleres literarios. Okipo Kids Lexis, que es el taller en casa, este año tiene un formato diferente. Pueden comunicarse quienes tengan interés en trabajar a distancia. Tengo varios talleristas que están trabajando a distancia. ¿Es por Zoom? Se puede hacer por Zoom, o incluso se puede mandar el material que después es trabajado con quienes asisten al taller en casa. Lo estamos haciendo una vez cada 3 semanas, cosa que las personas que lo integran puedan trabajar mucho en casa durante ese tiempo. Y estamos haciéndolo más técnico también, porque ha habido ya escritores éditos saliendo de Okipo Kids Lexis, entonces hay que tratar de seguir fomentando eso. También están los desayunos literarios. Los desayunos literarios son siempre los miércoles de 10 a 12 en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras. Hay que inscribirse con nosotros. Es decir, pueden llamarme a mí, pueden ir incluso hasta el Centro Cultural, hablar con el equipo de gestión, con Josefina Trías, con Facundo, con cualquiera de los chicos que estén allí, para inscribirse al taller, que ellos lo presentan. Y después vienen, asisten. Todavía tenemos cupos. Bien. Y bueno, está por supuesto el Progreso trabajando estupendamente los viernes de 4 a 6, Literatum. Perdón que te corté. En el taller de las piedras, ¿se puede ir de oyente para verlo? Por supuesto que sí, y por supuesto. Y después que puede participar si quiere la persona o simplemente evaluar si le gustaría ir o no. Claro. Así que estamos invitando a todos. Bien, buenísimo. Muy lindo, muy lindo. También Sandra del Río, que este año está un poco más alejada porque está haciendo teatro, también la pueden consultar a ella porque más tarde, más temprano, ella se va a sumar a las actividades porque le encanta. No va a aguantar. No va a aguantar estar muy lejos. No. Y la estamos esperando con los brazos abiertos. Así que bueno, abiertas las puertas para todos quienes quieran integrar los talleres literarios y los grupos de literatura este año 2024. Así es, bueno, la información va a quedar, lo vamos a tratar de poner en gráfico, pero también en la descripción de los videos
lo vamos a tratar de poner ahí con los teléfonos y eso para que ustedes puedan comunicarse. Bueno, gracias María por esta irrupción aquí para viajar lejos y nos reencontramos la próxima. Por supuesto. Hasta la próxima, audiencia.